Bien, a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Santamaría. Bueno, muchas gracias, señor Marlaska. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le damos las gracias por comparecer ante esta comisión. Y yo quiero comenzar, no contestaré la simpática intervención del compañero del Partido Socialista, pero sí que quiero comenzar rindiendo un pequeño homenaje al trabajo de todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil, no lo perdamos de vista, y muy especialmente a los hombres y mujeres que trabajan en la UCO y que tantas presiones están teniendo que soportar de un gobierno que está empeñado en esconder una trama de corrupción que afecta, comienza y termina con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el origen, es el líder y es el camino donde comienza y termina toda la corrupción de este gobierno. Y quisiéramos pedirle, señor ministro, que dejen trabajar a la UCO en paz, que dejen trabajar al fiscal en paz, que dejen trabajar al magistrado en paz y que no intenten esconder a los españoles los datos, la verdad que tenemos derecho a conocer. Y todo nuestro respaldo, insisto, a la Guardia Civil y a la UCO para que puedan trabajar libremente y para que lleguen a las consideraciones que consideran oportunas, y también al fiscal y también al juez. A partir de ahí me va a permitir, hoy ha salido una noticia en el periódico en el que se dice que Marlaska hurta al Senado determinada información del caso Delcy, y es verdad. Mire, hace meses que le pedimos que identificara a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Barajas el día que aterrizó la sátrapa Delcy, y usted no lo ha hecho. Hace meses que le pedimos todos los informes y documentos elaborados por los agentes destinados en Barajas esa noche, y usted no nos lo ha enviado. Y hace meses que le pedimos copia del registro de identificación efectuado esa noche a las personas que acompañaron a Delcy, y usted no nos lo ha enviado. La primera pregunta es ¿por qué? Bien, en primer lugar, referirle ya ante sus manifestaciones, si me lo permite la presidencia, que no se realiza ninguna presión a la UCO, ni se ha realizado, ni se realiza, ni se realizará con este Gobierno, con este Ministerio del Interior. Creo que ellos mismos habrán notado la diferencia de ahora a hace 7 años. Eso estoy completamente de acuerdo, y le digo que a ver si también usted dice lo mismo de todos los informes de la UCO, no solo aquellos en los que ustedes entienden que pueden tener una cuestión o un beneficio a utilizar políticamente. Pero perdone que la haya interrumpido. Señoría, sí, le está en turno el ministro, por favor, dejen contestar. Y en segundo lugar, todas las peticiones de información que nuestros servicios jurídicos refieren y entienden que deben procederse a entregar, se entregan. Mire, usted no muestra ningún respeto por esta Cámara, porque si los servicios jurídicos del Ministerio consideran que no tenemos derecho a acceder a esa información, por lo menos se contesta negativamente diciéndonos que no tenemos derecho a recibirla, y así nosotros podemos utilizar una vía para proteger un derecho fundamental que es el que tiene esta comisión para investigar y para controlar al Gobierno. Por tanto, usted está torpedeando los trabajos de esta comisión. Y yo, señor presidente, y al señor letrado, y en nombre de mi grupo, quiero pedir el amparo de la Cámara. Y quiero que los servicios jurídicos valoren la relevancia del incumplimiento del señor ministro del Interior, por si pudiera haber incurrido en algún tipo de responsabilidad, y si hubiera incurrido, que se le exija con todas las consecuencias. Mire, usted ha querido quitar hierro al asunto de las contrataciones, pero lo cierto es que todo comenzó con 2 ministerios. El Ministerio de Fomento, usted, Ábalos, ya sabe dónde está, y el Ministerio del Interior. Y yo, de verdad, que no le deseo que corra usted la misma suerte que el señor Ábalos. Y, por tanto, espero que diga la verdad en el día de hoy. Pero creo que el señor Uno no merece una condena, y le sugiero que lo piense, por favor, antes de contestar. Vamos al asunto de Delcy, donde se demuestra que este Gobierno muchas veces falta la verdad o miente más que habla. Vamos a ver las distintas versiones y las vamos a repasar. Mire, la primera versión, jueves del 23 de enero. Ustedes negaron de manera rotunda que se hubiera producido una reunión con Delcy Rodríguez en el aeropuerto. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Luego iremos al tema del territorio español y a la anécdota que ha contado usted jurídica. La segunda, viernes 24 de enero, ustedes afirmaron que su amigo venezolano les pidió que saludara a su vicepresidenta en el avión, y Ábalos aprovechó para recordarle, amablemente, leo literalmente, que no podía entrar en España. La tercera versión es del mismo día, viernes 24, segunda en el mismo día y tercera en 24 horas. Ustedes reconocieron un contacto fortuito, pasamos de no haber habido ningún contacto a un contacto fortuito. Y la cuarta versión es del sábado 25 de enero, cuando el Gobierno dice que llegando al aeropuerto Ábalos recibió una llamada del ministro del Interior, que era usted,
para informarle de que en ese vuelo, además del ministro de Turismo, viajaba Delcy Rodríguez. Según Ábalos, usted le dijo, leo literalmente, ya que vas, procura que no baje del avión. Le pregunto, ¿fue así? Muchas gracias por la pregunta y le vuelvo a decir y me vuelvo a remitir a lo indicado. Como Ministerio del Interior solamente se actuó en el marco de nuestras competencias, desconociendo cualquier otra circunstancia de ese viaje, con el fin, una vez conocedores de si debía procederse o no a una protección y a las medidas puedo contestar adecuada al respecto. Le vuelvo a decir que nosotros, con esas comprobaciones, a mí se me traslada de que hay una persona, en este caso la vicepresidenta de Venezuela, que tiene un señalamiento Schengen. Y lo que yo traslado es que esa persona no puede pisar territorio Schengen. Pues se lo traslado, como he dicho, se lo traslado, le traslado. Esa persona no puede pisar territorio Schengen. Le vuelvo a decir, cuando tengo conocimiento de... ¿Cuándo tiene conocimiento? Pues poco antes de que esa persona llegue. ¿Y ese poco antes no podría ser usted un poquito más específico? ¿24 horas antes, 12 horas antes, de camino al aeropuerto? Poco antes de que esa persona llegara. Estoy convencido que estaba en vuelo ya, esta persona. Estaba en vuelo. Mire, usted dijo el 20 de febrero en Algeciras que el gobierno supo de la llegada de Delcy unas horas antes. Y ahora se ratifica y acaba de reiterar su declaración. Mi pregunta es lo siguiente. Mire, la UCO ha revelado que Koldo habló con su número 2 para organizar el viaje de Delcy. ¿Fue así, como dice la UCO? Vuelvo a decir que en este caso, desde el Ministerio, pudo ser perfectamente, desde el Ministerio de Transporte... ¿Pudo ser o fue? Le pido que sea concreto. A decir que pudo ser necesariamente que se pusieran en contacto. Y desde mi Ministerio se hicieron las indicaciones respectivas a los servicios de protección, etcétera, para esas circunstancias. Los servicios de protección, etcétera, antes de valorar si esas personas, con la naturaleza del viaje, debían de ser objeto de algún tipo de protección, dicen, ahí viaja una persona que tiene ese señalamiento. Se lo pregunto de otra manera. ¿Quiere usted hacernos creer que su número 2 participa en la organización de un viaje de una vicepresidenta del gobierno de Venezuela y usted me contesta, pudo ser que yo me enterara o pudo no ser? ¿Se enteró o no se enteró? El número 2, el secretario de Estado, en distintas ocasiones recibe comunicaciones de secretarios de Estado, de asesores, de directores, etcétera, de otros ministerios en relación a circunstancias como pueden ser las relativas a seguridad o algún tipo de información necesaria de seguridad. Luego el responsable fue el secretario de Estado. Gracias por aclararlo. No. Mire, Sánchez ha reconocido... El secretario de Estado hizo lo que se hace habitualmente desde el Ministerio del Interior, que es ante una noticia y una petición de informe, etcétera. Pero a usted no le dijo nada. Se hace gestiones. A usted no le dijo nada. Claro que me dijo. Entonces sí que lo sabía. Por eso pude yo contestar Entonces sí que lo sabía. al ministro Ábalos de que esa persona no podía entrar en territorio Schengen. Vale. ¿Y cuándo se lo dijo su número 2 que venía del sí? ¿En esas horas? Poco antes. Pero si la UCO dice precisamente que organizó el viaje con Koldo. Por cierto, ¿es normal que su secretario de Estado organice el viaje con Koldo, con el asesor de cualquier ministerio? Cuando viene... El viaje es absolutamente falso. La UCO miente, pues. Es absolutamente falso que el secretario de Estado organizara ningún tipo de viaje. Vale, el secretario de Estado tiene conocimiento, por el cauce que sea, que puede ser el cauce que usted ha indicado, de ese viaje. Traslada la información. Señor Marlaska, le están viendo las sesiones en abierto. Le están viendo los representantes de las organizaciones policiales y de la Guardia Civil, que no le van a dejar mentir. O sea, usted lo que nos está diciendo es que es habitual que su número 2 se siente con el asesor de un ministro, en este caso Koldo, y que usted se entere o no se entere. Estoy convencido que no se sentó. Otra cosa es que pudo haber una comunicación. Eso es así, pues por supuesto, pero como hay con otros... Estamos como con Armengol, con aquello de que no puedo descartar que hablara con Koldo. ¿Me va a dejar contestar? Sí, es lo único que pido. Es simplemente, si hay algún problema, a que yo concluya. Es lo único que intereso, Presidencia, a ese respecto. Le vuelvo a decir, de organizar ningún viaje, el secretario de Estado evidentemente no, sino simplemente ante esa noticia traslada la información, me la traslada a mí una vez que tiene conocimiento de un elemento importante como que es una de las personas, en concreto, además una vicepresidenta de un país, no puede pisar territorio Schengen. ¿No puede pisar y puede sobrevolar el espacio aéreo español? Le vuelvo a decir que hay muchísima gente
con muchísima gente con prohibiciones de señalamiento y que son interceptadas una vez en el control de pasaportes y son evidentemente... Vamos por partes. Sánchez ha reconocido que cuando su gobierno se percató de que había unas sanciones individuales a Rodríguez se canceló la visita de 3 días. Sin embargo, Sánchez miente porque envió al Senado en enero del 2020 el documento que le prohibía pisar el suelo español en el Senado. Es decir, el gobierno lo sabía, que la señora Delcy Rodríguez no podía no solo pisar el suelo español, sino sobrevolar el espacio aéreo Schengen. Y esa lo ha reconocido el presidente del gobierno. Le vuelvo a contestar, si me deja. Sí, sí. Es algo que usted ya quiera decirlo todo, que evidentemente se tuvo conocimiento en el tiempo que se tuvo conocimiento y se evitó que pisara territorio Schengen. Y le diré una cuestión. Tal es así que se cumplió que yo no conozco ningún expediente de infracción de la Comisión, ninguna petición de informe de la Comisión de la Unión Europea al respecto. Bien, vamos por partes. ¿Cuántos policías y guardias civiles había aquella noche en el aeropuerto? ¿Sabe usted? Lo desconozco, los que yo de ese dispositivo... Lo desconoce. ¿No le hicieron ninguna nota informativa sobre lo que pasó esa noche a usted? Lo desconoce también. No, simplemente yo la indicación de que no pisara y no pisó territorio... ¿Sabe usted si la Policía Nacional preparó algún tipo de dispositivo en relación con la visita de Delcy Rodríguez? ¿También lo desconoce? Al principio estoy convencido que había un mínimo dispositivo de seguridad porque viajaba una vicepresidenta, eso se supo, y un ministro... Un testigo que declaró que había entre 15... ¿Puedo terminar? Y un ministro. Y en ese sentido, un mínimo dispositivo seguro que había. Pero también lo que había era la indicación y la obligación, porque es la obligación de ellos y el deber, porque hubieran incumplido, de que no podían permitirse... Hagamos la respuesta si le parece más breve, señor ministro. Mire, hay un testigo que dice que había entre 16 y 20 policías nacionales y entre 6 y 9 guardias civiles. Curiosamente, el comisario de Barajas es hoy en día jefe superior de Policía de Canarias. Y curiosamente, parece ser que el máximo responsable de la Guardia Civil del aeropuerto lo van a nombrar ustedes jefe de gabinete de la nueva directora general de la Guardia Civil. En cualquier caso, están ustedes en su derecho de hacerlo y de premiar a todos aquellos que les ayudan. Pero había un dispositivo, porque así lo han reconocido fuentes policiales, que dicen: nosotros estábamos listos y la queríamos pillar. Fueron ellos, los políticos, quienes nos retiraron y nos ordenaron que no nos moviésemos un dedo. ¿Mienten los policías? ¿Quién fue ese político que les impidió a la Policía Nacional cumplir con su función? La Policía Nacional cumplió con su función, que era impedir que la señora Delcy Rodríguez entrara en territorio Schengen. El objetivo del dispositivo era identificarla y deportarla. Señor ministro. ¿Puedo terminar? Sí, sí. Y en ese sentido, espero que no dude usted, como está dudando hoy, de los responsables policiales y de la Guardia Civil en los términos que está haciendo. Y que para dudar de ellos ofrezca prueba objetiva, real y clara. Espero que si usted defiende tanto a los policías y guardias civiles, etcétera, y usted entenderá que ningún policía, ningún guardia civil no vaya por ahí. Cumplir una orden. No vaya por ahí. Estamos mencionando fuentes policiales que se refieren a políticos, no a policías que les impidieron cumplir con su función. Estamos defendiendo a la policía, a la que dice, taxativamente, le he enseñado la foto, que se le humilló. La policía se queja porque los políticos, es decir, ustedes, les humillaron. Y yo le pregunto quién, y usted no se enteró o no lo quiere contar. Mire. No se humilló a ningún policía, no lo hubiera permitido yo, y no conozco que haya una denuncia en ningún organismo relativo a esos hechos que usted dice. Vamos a la siguiente versión del gobierno, que es del 26, quinta versión, por cierto, cuando ustedes reconocen el encuentro con Delcy, que se alargó durante 20 o 25 minutos. Dice: subí al avión y me la presentaron. La sexta versión, que es del 31, dice que se reunieron con Delcy en el avión y que, sin embargo, reconocen que estuvieron en la sala VIP de la terminal ejecutiva de Barajas, esa que no es parte del territorio nacional. Continúan diciendo que se saludaron en la zona de fronteras de Barajas, que según usted tampoco es territorio nacional. Y mientras usted aplaudía a Sánchez y en el Congreso y en el Senado, que decía que Ábalos había salvado una grave crisis diplomática, estábamos viendo cómo se reunía el señor Ábalos, el gobierno de España. Hemos pasado de un saludo forzado a una reunión de 20 o 25 minutos y, como verá, no me está desmintiendo ninguna de las noticias que se publicaron entonces. Pero es que además ustedes siguieron mintiendo. Dijeron: se accedió al avión para evitar que Delcy pisara suelo español.
La siguiente. Los pilotos tenían que descansar. Hizo una escala para coger otro avión. Cambió de avión, pero no pisó suelo español. Y la séptima versión, dijo usted, que Delcy no pisó territorio Schengen. Esto no es territorio Schengen. Usted ha apelado al criterio jurídico. Le recuerdo lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2020 en relación con este caso. Se lo voy a leer literalmente para que vea que no le miento. Mire, le leo literalmente lo que dice. Vamos a ver. Perdone. Destaca que leo literalmente, destaca que el acceso al territorio español se produjo desde el momento en que la aeronave sobrevoló espacio aéreo español y que cuando Falcon aterrizó en el aeropuerto Barajas con absoluta independencia de la terminal en la que se dirigiera y de la zona del aeropuerto por la que transitara, la vulneración del mandato emanado del Consejo ya se había consumado. Pero una vez descartada cualquier duda acerca del hecho de que Delcy Rodríguez accedió al territorio español y vulneró la decisión europea aprobada por el Consejo de la Unión Europea. Descartada cualquier duda. Ese es un argumento jurídico del Tribunal Supremo, que conozco, que usted es magistrado, algo le sonará lo que es el órgano jurisdiccional supremo de nuestro ordenamiento. ¿Se sigue ratificando en que Delcy no pisó suelo Schengen? Porque permítame una anécdota. Me he leído el contrato entre la empresa que gestiona esa terminal. Fíjese que la curiosidad es, ¿pagan el IBI? ¿Conoce usted algún caso de territorio nacional donde no se paga el IBI? Están sujetos, si tienen que hacer una obra, a la licencia municipal. ¿Pero conoce usted algún caso de que se licite un contrato de gestión de servicios si no es territorio nacional? ¿Ha licitado usted el contrato de limpieza de la Casa Blanca alguna vez? O sea, pero ¿se dan cuenta de las tonterías que nos están diciendo, de que nos hacen convular con ruedas de molino? Pisó territorio español y eso es territorio Schengen. ¿Puedo contestar? Sí, perdón. Vuelvo a ratificarme en que no pisó territorio Schengen. Vuelvo a decir que no ha habido ni siquiera... Señorías, dejen contestar al ministro, por favor. No ha habido ni siquiera una petición de información al respecto de la Comisión y creo que fue un hecho bastante notorio para el caso de que la Comisión hubiera entendido que podía haber habido alguna irregularidad, hubiera pedido información al respecto, pero si quiere, desde el punto de vista jurídico, según usted, ya no podemos tener los procedimientos de asilo en frontera para poder repatriar, porque entonces ya de entrada tendríamos que aceptarles que entraran en Madrid porque ya está. Le menciono la sentencia del Constitucional que trata este tema en relación con dos nigerianos. Si jurídicamente podemos discutirlo, claro. Pero evidentemente yerra usted en esos términos. Bueno, en cualquier caso, está claro, y juristas hay que analizarán lo que usted está diciendo y pondrán a cada uno en su sitio. Pero vamos a otras cuestiones. ¿Quiénes acompañaron a Ábalos aquella madrugada en Barajas? No lo sé. No lo sabe. O sea, aparece por ahí el asesor de un ministro y a usted, la Policía Nacional, que se junta con Koldo y con Aldama, no le cuenta nada. El comisario de Barajas, ese al que premia, dándole la Jefatura Superior de Policía de Canarias, no le dice nada. Yo no pregunto a ese respecto. Yo simplemente, si puedo terminar de contestar, Presidencia, es que me resulta complicado, si no. Yo lo entiendo, señor ministro, y más viniendo usted de donde viene, porque veo la dinámica de la comisión es así. Yo protegeré que usted conteste, no se preocupe. O sea que es... No, lo que quería decir es que yo no interrumpo a quien me interroga en esos términos. Pero lo que únicamente quiero referir es que quizá a ustedes les cueste mucho entenderlo. El ministro del Interior, en este caso yo como ministro del Interior, me ocupo exclusivamente de lo que es el campo de mi actuación, que es la seguridad y garantizar el cumplimiento de la ley en los términos que a mí respeta y procede. Y en este caso era dar cumplimiento a un señalamiento Schengen, como bien sabe, de que había una persona, en este caso la vicepresidenta de Venezuela, que no podía pisar territorio Schengen. Quien fuera a Barajas y estuviera mientras no se incumpliera el señalamiento Schengen, yo desde luego no tenía interés en conocerlo. Unas preguntas breves que usted me va a contestar, que no sabía, me imagino. ¿Quién permitió a Aldama la entrada en Barajas y en calidad de qué? No lo sabe. No lo sé. ¿Fue la Policía Nacional? No lo sabe. ¿Quién de la policía? ¿Puedo contestar? Sí, perdón. Primero, no sé dónde estuvo, cuándo estuvo, cómo entró, si entró y en qué circunstancias. Vale. ¿Quién le permitió al señor Aldama y a Koldo acceder a las zonas restringidas del aeropuerto? Tampoco lo sabe. Vuelvo a decir lo mismo, pero supongo que Koldo, como asesor del ministro Ábalos, viajaría con el exministro Ábalos.
¿Conoce usted a Aldama? Ha contestado que no. No, no lo conozco. Sin embargo, estuvo aquella noche en el aeropuerto. Y luego, yo no estuve en el aeropuerto. Usted no estuvo en el aeropuerto y, según ha dicho, usted no tuvo nunca conocimiento ni se le informó en ninguna nota informativa de que Aldama estuvo en el aeropuerto. Eso es lo que usted ha dicho. Así es. Y luego también ha contestado a un compañero que tampoco sabía que estaba dado de alta en las bases de datos de su ministerio. Es decir, Así es. Aldama es para usted una entelequia. Otras preguntas a que me imagino tampoco conocerá. Primero le voy a hacer una referencia y evidentemente sé que tengo la obligación, y es lo que estoy haciendo, de decir verdad. Si yo supiera todos o las personas, los hipotéticos colaboradores, etcétera, de los servicios de seguridad y de los servicios de información, sería algo harto difícil conocerlos. Pero, en segundo lugar, de los que sabría, evidentemente me ampararía en el secreto oficial, y en una materia tan reservada y tan importante como de confidentes, entenderá usted que el ministro del Interior, y por la propia naturaleza de la materia, se ampararía. Nosotros, señor Marlaska, y le pediría a usted, como representante político, que si usted de algunas personas entiende que debe de conocer si son, han sido o cómo han sido cooperadores, pida evidentemente la desclasificación de ese secreto. Nosotros, señor Marlaska, estamos aquí para exigirle responsabilidades políticas. Es usted el ministro del Interior, que lleva 10 minutos reconociendo que no se enteraba de nada de lo que sucedía en su ministerio. Y usted entiende que no tiene por qué asumir ninguna responsabilidad política, y nosotros le aceptamos de su razonamiento, aunque nos parezca de ciencia ficción, porque luego iremos a la situación del comandante, iremos a otras situaciones. Pero sigo preguntando, ¿pasó Delcy por el control de pasaportes? No lo sabe. Entiendo que se controlaría el pasaporte, se controlaría, y ahí se vería evidentemente que correspondía a esa persona y que esa persona tenía un señalamiento. Es decir, aquello que ya se sabía porque obraba en la base de datos, se comprobaría efectivamente de que se trataba de esa persona realmente, como hace la policía, necesariamente en todos los casos, y en ese sentido se ratificaría la información que había previamente. Pero lo entiende, pero no lo confirma. Entiendo, pero no confirmo el qué, perdone. Lo que acabo de preguntarle. Usted entiende que pasó por el control de pasaportes, pero no me lo puede confirmar. Entiendo que se le controló el pasaporte para acreditar que evidentemente se trataba de esa persona y que existía, y por lo tanto ratificar que había el señalamiento de prohibición de pisar, porque creo necesariamente en la profesionalidad del buen hacer de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Se revisó el equipaje de la señora Delcy? Lo desconozco. ¿Pasaron el control de pasaporte las 7 personas que acompañaban a Delcy? Supongo que si entraron en España lo pasarían, y aun cuando no entraran en España también pasarían el control. Pero lo entiendo, que tiene que ser así. Entonces sí que se puede saber en las notas policiales que usted no nos ha querido remitir cuántas maletas bajaron aquella noche del avión de Delcy. Lo desconozco, pero desde luego, si alguna de las personas salió con maletas, eso tiene que estar perfectamente comprobado. ¿Dio Ábalos alguna instrucción a la Policía Nacional? Estoy convencido que no. ¿Habló usted esa noche con el señor Ábalos o con el presidente del Gobierno? Con el presidente del Gobierno no. Con el señor Ábalos hablé unas horas antes para decirle exclusivamente lo que le he trasladado previamente, que la vicepresidenta no podía pisar territorio serio. Y luego le permitieron acompañar a Koldo hasta las 7:40 horas de la mañana siguiente a la señora Delcy en el aeropuerto para que estuviera bien atendida. No sé si sería también una gestión de su número 2 pactada también con el señor Koldo. Mire, hay otra noticia que nos preocupa especialmente. Esas gestiones, perdonen, seguro que no las realizó el número 2 del Ministerio, sino que el secretario de Estado se limitó exclusivamente también a estar seguro de que la orden vigente... ¿Alguien autorizaría a Koldo a estar en el aeropuerto hasta las 7:40? ¿No? Sí. Y en cualquier caso, han salido también quejas de la policía diciendo que se presionó a la Policía Nacional para borrar las imágenes de la reunión Delcy Ábalos. E incluso se cesó a un coronel que pidió esas cintas. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? Falso. Falso. De acuerdo. Y también que Ábalos presionó al presidente de AENA para que borrara esas imágenes. Lo desconozco. Lo desconoce. ¿Sabe cómo termina todo esto? Mire, termina con Koldo diciendo que yo de Delcy no quiero hablar ni muerto. Me pregunto por qué. Y termina
con el señor Aldama recibiendo en su Audi A8, creo que es blindado, 3 tiros en la ventanilla del pasajero conductor, como si esto fuera las calles de Sinaloa. Y usted ni se entera, ni se lo cuentan, ni se lo comentan, pasaba por allí y es el ministro del Interior que evidentemente entiende que no debe asumir ninguna responsabilidad. Y todo esto lo sabemos, además, gracias a un testigo que declaró aquella noche ante notario y que además fue expedientado por la empresa por haberlo hecho, y al que también trasladamos nuestra solidaridad. Pero mire, vamos a pasar a otra cuestión que aún me parece más escandalosa, porque usted ha dicho, permítame que recupere por aquí, que en su ministerio nadie campaba a sus anchas. El informe de la UCO dice que hay muchas similitudes entre las redes delictivas vinculadas a la corrupción y la organización criminal objeto de esta investigación, destacando la infiltración de esta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le pregunto, ¿asume usted algún tipo de responsabilidad por permitir, como dice la UCO, la infiltración de la red corrupta del PSOE en su ministerio hasta las trancas? Si eso fuera así... Lo dice la UCO, ¿eh? Digo que si eso fuera así, que tendría que haber una resolución judicial que lo diga, definitivamente, necesariamente hay que investigarlo y evidentemente los responsables tienen que responder de la gravedad. Pero vuelvo a decir, dejémoslo. Y nosotros para eso tenemos nuestras unidades de asuntos internos que trabajan. ¿Y su responsabilidad política dónde queda? En el limbo. Le vuelvo a decir, y eso, la responsabilidad de quien tenga que asumir responsabilidad, caso de que eso sea cierto, se dilucidarán. En el futuro incierto. Le vuelvo a decir, se dilucidarán, pero dejemos que sea el procedimiento judicial. Ustedes están dando demasiadas cosas. Nosotros estamos recogiendo informes de la UCO y preguntándole por la responsabilidad política, no valorando las calificaciones ni los hechos jurídicos. Las cosas se declaran como son, cuando judicialmente son adveradas en ese sentido. No adelantemos ninguna cuestión. Pero ahí está la UCO, como policía judicial y bajo las órdenes de un juez, investigando todos los hechos con plena libertad, como procede en un Estado de Derecho. Hace unos años quizás era algo distinto. ¿Desde cuándo conoce usted la relación que mantiene su comandante favorito, Rubén Villalba Carnerero, con el intermediario de Sánchez, con el intermediario de Ábalos, con el intermediario del PSOE, con el intermediario de Elsi, con el intermediario de Venezuela, con el intermediario de Globalia y con el amigo de Begoña Gómez, el señor Aldama? ¿Desde cuándo conoce usted esa relación? Primero, no tengo ningún comandante favorito y, en segundo lugar, le diré que a esta persona no la conozco. No la conozco. Pues la ha tratado usted muy bien para no conocerla. En cualquier caso, ¿desde cuándo tiene usted conocimiento de que la Guardia Civil, vía su comandante favorito, le daba móviles seguros a los miembros de la trama? Vuelvo a decir que lo desconozco, no tengo ningún comandante favorito y dejemos que la investigación lo pueda determinar caso de que así. Señor Marlaska, dice usted que en su ministerio nadie campaba a sus anchas y resulta que andaba un comandante de la Guardia Civil dándole teléfonos seguros. Un momento, señor Santamaría, le rogaría que mantenga en silencio. Yo creo que ha empezado usted, pero les he pedido a los dos. Efectivamente. O sea que, por favor. ¿No? Pero bueno. Si ustedes no entraran a debatir que hay un ministro y un señor que lo está interrogando, no se originarían estos líos. Así que, por favor, mantengan el silencio. Siga, señor Santa. Mire, la UCO dice que la Guardia Civil le daba móviles seguros a la trama que afecta directamente al señor Sánchez desde mediados del 20. Y por las grabaciones hemos sabido y hemos conocido que el superior del comandante, es decir, un teniente coronel, agente 1 en el informe, sabía que tanto Koldo como el ministro Ábalos usaban esos móviles. Yo, señor presidente, me va a permitir una cierta grosería y que lea el tenor literal de la pregunta que hace el teniente coronel al comandante favorito, el señor Marlaska, en relación con los móviles, que le pregunta, y leo literal: ¿qué cojones hacemos nosotros comprándole telefonía a este tipo? ¿Podría usted responder, señor Marlaska? No puedo responder porque lo desconozco y usted entenderá que todos los servicios o actuaciones, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, yo evidentemente no las conozco. No, que como dice que nadie campaba a sus anchas en el ministerio. Le digo que nadie campaba a sus anchas para tomar o pretender dar directrices o tomar decisiones por parte de tanto de este ministro como de su gente de máxima confianza.
es a lo que he hecho referencia. Cualquier actuación que pueda existir irregular dentro de Guardia Civil, de Policía Nacional, de cualquier parte de mi ministerio, evidentemente, deberá ser realmente investigada, sancionada, como corresponde. Y las responsabilidades políticas para otro tiempo. Pero en cualquier caso, usted lo que me está diciendo, corríjame, es que la Guardia Civil le da móviles seguros a un asesor de un ministro y a un ministro y a usted no le informan. Pues si así ha sido, no estaba informado. Madre mía. No lo he investigado. ¿Quiere usted decirme? Es que al final es mejor tomárselo a broma porque esto es un tema tan serio. ¿Se da usted cuenta que con esos teléfonos móviles se defraudaron 182 millones de euros a los españoles con los teléfonos móviles de la Guardia Civil y usted no asume ninguna responsabilidad política? Creo que está desviando realmente toda la intervención y creo que no se está dando usted cuenta de lo absurdo de su pregunta. Pero si está en el informe de la UCO, está en el informe de la UCO, mira. Vamos, Cuando digo lo absurdo, explíquenos. Cuando digo lo absurdo es por pretender que si hay alguien que dentro de la Guardia Civil hace algo irregular, va a tener la osadía de contárselo al ministro del Interior. Es lo único que... Tiene la responsabilidad política. Es usted un ministro que tiene que asumir una responsabilidad política, que usted... Nos viene muy bien que vaya al ministerio, que el café sea bueno, que las vistas del despacho sean estupendas, la moqueta mullida, pero usted tiene una responsabilidad política por lo que sucede en su ministerio, que la gente no es que campaba a sus anchas, es que hay una red criminal infiltrada hasta las trancas en su ministerio, que dan móviles con los que se defraudan 182 millones de euros. Pero bueno, en cualquier caso, usted allá con lo que declare y quiera declarar. Y entiendo de la Policía Patriótica, eso sí que era otra cosa. Mire, yo si quiere, señor Marlaska, era el portavoz de la Comisión Kitchen. No quiero contestarle lo que le puedo contestar, pero si usted quiere, cuando termine, nos sentamos ahí usted y yo, con la prensa y con los micrófonos abiertos y hablamos de todo esto todo el rato que usted quiera. Fíjese si le cojo el reto. Pero conteste. Vamos al turrón. Mire, ¿cuál es el procedimiento que utiliza la Guardia Civil para ceder teléfonos móviles? Lo desconozco. Lo desconoce también. Lo desconozco y desconozco si realmente existe y dan esos teléfonos móviles. En base a que, claro, no podrá contestarme, se acordó facilitar a Víctor Aldama teléfonos móviles. Ojo, 3 al mes. Vuelvo a repetir lo mismo. Y luego reconoce su comandante favorito que dieron Aldama en el sistema. El sistema, hasta donde yo lo conozco, que es poco, diferencia entre informantes, colaboradores y confidentes. Y entonces se le da, porque en el caso de que salte una alarma en otra investigación, avisan al superior jerárquico del que apunta a esa persona en el sistema. ¿Usted sabe por qué es la razón que aparece Aldama en los sistemas de la Guardia Civil? Lo desconozco. ¿Desconoce quién le dio de alta en el sistema? Lo desconozco. ¿Desconocerá para protegerle de quién y de qué? Desconozco, vuelvo a decir. Y dice usted que nadie campaba a sus anchas. Bien, bien. ¿Iniciaron ustedes algún tipo de investigación interna antes de que los compañeros aquí presentes firmaran una denuncia denunciando la corrupción que afecta al Partido Socialista o procedieron a hacerlo después? Porque ustedes sabían que estaban investigando a la trama, a la agencia tributaria, desde junio del 22. Yo desconocía esa investigación. Menos mal que algún partido, ya que ustedes presumen de perseguir la corrupción, se tomó la molestia, y Alfonso Serrano, entre otros, firmó aquella denuncia. En cualquier caso, claro, no puede confirmarme si los móviles seguros que su ministerio facilitó a Aldama fueron utilizados para comunicarse con Claudio Rivas, que es el líder de la red del fraude de hidrocarburos. No tengo constancia que mi ministerio y en concreto la Guardia Civil facilitaran ningún teléfono móvil de los que usted dice. Hay un hecho curioso y es que el señor Rubén Villalba, al que usted premia con la embajada en Venezuela, resulta que se interesó por saber si Claudio Rivas, el líder de esta trama de fraude de hidrocarburos, estaba siendo investigado. Y no solo se interesó, sino luego que se personó 14 días después de interesarse en la UCO para preguntar por si estaba siendo investigado. Y de esta circunstancia se notificó a la superioridad. A usted tampoco le comunicaron nada, le dijeron nada, ni se enteró de esta circunstancia. Lo único que sé y sabemos es cómo se actúa, a diferencia de ustedes, cuando se conoce que una persona ha sido imputada. Inmediatamente fue cesado de su cargo de agregado en la Embajada de Venezuela, a donde incluso no había tomado posesión. Inmediatamente que se tuvo conocimiento de esa imputación... Señor Marlaska, no falta la verdad. Las alarmas
sobre este señor saltan, sobre el Dama, saltan mucho antes de ser nombrado. Y ustedes lo nombran, quiero recordar, ahora se lo diré, en octubre del 24. Es decir, no falta la verdad porque... Digo cuando saltan las alarmas para lo que es el ministerio y los responsables del ministerio. Y fíjese lo curioso, este comandante investigó al inspector de Hacienda que estudiaba el fraude fiscal de la trama y no saltaron las alarmas ni a usted le alertaron. La Guardia Civil facilitó móviles seguros a estos delincuentes presuntos y ni saltaron las alarmas ni a usted le alertaron. Cesó usted al amigo de Zapatero, al director general de la Guardia Civil. ¿Podría decirnos usted por qué? Fue un cese, que no fue un cese, sino que él pidió, evidentemente, renunció al cargo porque quería, y era su voluntad, volver a entrar en la carrera profesional a la que pertenece. Nada tiene que ver con estos asuntos, nada. Por supuesto, no tiene nada que ver. No fue la persona que dio. Fue decisión voluntaria del mismo, por razones personales y familiares, el volver al desempeño de su carrera dentro de la función pública. Recibiendo un buen premio la embajada, la Consejería de Interior de la Embajada de Washington. No está mal. Referir que esa es su función pública. Sí. Él ha sido director de comunicación o consejero de comunicación en distintas embajadas, en atención a que es un alto funcionario público de formación, y esos son los destinos habituales que ha tenido. Sí, yo soy administrador civil del Estado, intenté acceder a una de estas y ya ve dónde estoy, fíjese. Mire. Hombre, se sentirá satisfecho de representar a la sociedad española. Me siento muy satisfecho. Y de preguntarle a usted y sacarle un poco los colores también. Pero mire, ¿sabe usted cuántas embajadas y delegaciones consulares hay en España? ¿Tiene España, perdón? No. 215. Y da la casualidad que a su comandante favorito, que tiene negocios con Venezuela, que es amigo de Aldama, que intervino en el rescate de Globalia y que es amigo de Begoña, ¿sabe usted a qué embajada le destinaron? Prueba de agudeza visual. Y sabemos, lo vuelvo a decir, que nada más conocer la imputación, a diferencia de lo que hacen otros como ustedes, fue destituido. ¿Nos puede explicar por qué lo enviaron a Venezuela? Fue destituido. No, pero ¿por qué lo enviaron? Porque para poderlo destituir lo enviarían primero. Normalmente ahí hay una propuesta formal dentro de analizados los currículums. Yo no intervengo luego en la comisión de la propia Guardia Civil, de los departamentos técnicos de la Guardia Civil. Si usted es tan respetuoso con los departamentos técnicos de la Guardia Civil, le puedo dar un expediente en concreto para que vea que son los departamentos técnicos y los que llevan relaciones internacionales dentro de la Guardia Civil y entérese, son los que establecen la prelación en razón a lo que entienden ellos como mérito. Y luego es una libre designación. También te conocemos el escalafón de la Guardia Civil y la habilidad que tiene usted para saltárselos. Pero en cualquier caso. Supongo que usted respeta los procedimientos de la Guardia Civil, todos los procedimientos de la Guardia Civil. Los que están hechos correctamente los respeto, los que están hechos incorrectamente o ilegalmente no los respeto. ¿Cree que hay algún procedimiento de la Guardia Civil que está hecho incorrectamente? Hombre, eso de dar teléfonos móviles a una trama corrupta me parece que es una cosa que evidentemente no debía de suceder y por la que usted debería haber dimitido ya, sí, efectivamente. Eso es lo que yo Hay pienso. hechos de la Guardia Civil, de responsables. Pero mire, vamos que se nos agota el tiempo. Vamos al tema de las mascarillas. Y para que un poco nos situemos en la situación en la que estamos en marzo del 20, ¿no? Hay escasez de mascarillas y usted me corrige si me equivoco, ¿no? Ustedes decidieron subrogarse en la compra que iba a hacer el señor Ábalos a través de Puertos del Estado y de Adif y luego licitar su propio contrato para devolver las mascarillas que les había dado el Ministerio de Fomento. ¿Es así, señor Marlasca? Creo que es así, pero todo está perfectamente documentado, la forma en la que se hizo y conforme a los procedimientos legales. Le he explicado previamente, y creo que lo han escuchado, cómo se tiene conocimiento dentro del Comité de Coordinación al respecto. Sí, ahora haremos matices, sí, conocemos el proceso. Sí. Bueno, lo que le contesto y lo que le he contestado es que todo está perfectamente documentado y entregada toda la documentación al respecto. Bueno, antes de comenzar con los detalles, ¿podría decirme si este es un procedimiento habitual en su ministerio? Es decir, subrogarse en la compra de otro ministerio y luego devolverle esas mascarillas. ¿Eso se hace habitualmente? Estamos en una situación como aquella, le digo, de emergencia. Si no valoramos las circunstancias concurrentes, entonces nos vamos a equivocar. ¿Me deja que conteste? Si me deja, contesto. Las circunstancias excepcionales determinaron evidentemente la necesidad de localizar material donde había en aquel momento, que era China, y tener la capacidad de traerlo inmediatamente.
y algunos con mayor urgencia que otros. Desde luego la del Ministerio del Interior era muy urgente porque teníamos a nuestros policías y a nuestros guardias civiles y a los funcionarios de instituciones penitenciarias, pero siempre en cumplimiento de la legalidad. Se estableció, no, déjeme terminar porque creo que es importante, se estableció y se determinó primero la emergencia de los contratos. Fue debidamente intervenida por la intervención, en todo momento. No. Se estableció la posibilidad de comprar y de que se ampliara la petición porque se tuvo conocimiento de que unos siempre... Déjeme que le pregunte. Déjeme que le pregunte. Déjeme que le pregunte. Está todo perfectamente documentado. Luego aparecieron, vuelvo a decir, que no lo habían, que lo habían comprado a través de estas empresas o de otras empresas, pero de esta en concreto, servicios de... Soluciones de gestión. Y que deberíamos ponernos en contacto con ellos. Y se trabajó en las formas indicadas, con conocimiento en todo momento de la intervención, se recepcionó toda la mercancía que había sido comprada, la misma resultó apta para su utilización y su funcionamiento, se trasladó la información como corresponde y todos los contratos, aparte de estar en el portal de transparencia y de contratación. No se me acelere, no me cuente toda la historia, vamos por partes, vamos a diseccionarla. Yo le he preguntado, ¿era un procedimiento habitual? Entiendo que no, por las circunstancias que fueran. La contratación de emergencia, perdone, no es habitual, salvo circunstancias extraordinarias. ¿Y la subrogación en el otro ministerio? La declaración de emergencia es salvo que evidentemente creo que en Andalucía se ha utilizado la emergencia después de la pandemia. Sí, se utiliza una fórmula de 120. Pero en aquella circunstancia... Sí. Pero ¿es habitual que se subrogue en la compra de otro ministerio? Vuelvo a decir que yo no intervengo en las contrataciones, pero toda la contratación y la forma que se hizo fue absolutamente regular. ¿Se da usted cuenta de la casualidad que es que usted se subroga en las mascarillas que compró Fomento y, casualidad, usted cuando licita su contrato se lo adjudica a la misma empresa que se lo adjudicó Fomento? Qué casualidad, vuelvo a referir que era una situación de emergencia, se acreditó, los contratos se conformaron. Vamos a ver lo que acreditamos. A la ley de contratos el contrato de contratos públicos del sector público y en ese sentido fueron intervenidos y fueron vamos a ello. ¿Cuántas más? Voy a terminar, si no le importa, voy a seguir fiscalizando y fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo determinaron la cantidad de mascarillas que necesitaban? Le vuelvo a decir que desde policía nos dijeron que necesitaban a la semana unas 500.000 aproximadamente. Guardia Civil necesitaba 1 millón. Un número también muy importante, no le puedo decir tanto, pero desde instituciones penitenciarias para los 50.000 internos y los 25.000 funcionarios. En esos parámetros nos movíamos y desde luego era muy difícil conseguir las que necesitábamos y tener, como pretendíamos tener, un mínimo. Todo esto está acreditado porque hemos sabido que el señor Ábalos fue el que decidió en 35 minutos pasar de 4 millones de mascarillas a 8 millones de mascarillas. Entiendo que esos informes que de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, donde se dice el número de mascarillas que se necesitan, existen, son estables y no han variado. Yo tengo esa información al respecto. ¿Tiene esa información? ¿Cómo se trasladó la información? Pues no se lo puedo confirmar. Pero el número de mascarillas que se nos trasladaba, que eran necesarias y precisas. ¿Sí sabe alguna cosa más? Dice, mire, ¿quién autorizó al subteniente José Luis Rodríguez García, destinado en el misma, a acceder, esto lo pregunta Ábalos, en el Congreso, a acceder a la sala donde se custodiaban las mascarillas? Dice, el subteniente ha reconocido que fue él quien gestionó las mascarillas de interior. Pregunto, ¿fue así con el permiso de quién y siguiendo las órdenes de quién? Lo desconozco, pero le vuelvo a decir que en nuestro caso se hizo todo conforme a la legalidad y las mascarillas resultaron aptas para el fin al que iban. La Inspección General de los Servicios dice, y yo creo que algunos de los trámites que obliga en la contratación de emergencia, efectivamente el Ministerio de Interior los cumplió, pero otros no. Entre ellos hay que explicar por qué se eligió a Soluciones de Gestión y, entre otras razones, motivarlo adecuadamente. Ustedes no han explicado por qué eligieron a Soluciones de Gestión. Según Belmar y Fraile, la decisión se tomó en una comisión interministerial. ¿Fue así? Le vuelvo a decir, como he expresado previamente, que en ese comité de coordinación se tuvo conocimiento de que había una vía para la adquisición de material que había sido positiva y que encima trasladaban el material, que era otra de las exigencias o necesidades, a España. Es curioso que tenían, le vuelvo a decir, igual que con Soluciones de Gestión, se realizó la contratación
con otras empresas, incluso por importes superiores. Es decir, todas aquellas empresas que el personal del Ministerio tenía o podía deducir claramente por los datos que sí eran, en ese sentido, aptas para traer la... Mire, Soluciones de Gestión era tan apta que cuando trajo las mascarillas, que se tenían que haber traído en 48 horas, se tuvo que modificar el contrato porque no fueron capaces de traerlas. Eran tan aptas que del 1,4 millones de mascarillas que trajo ese primer día, 386.000 fueron defectuosas. Fíjese si eran aptas, ¿eh? Y lo que me resulta curioso... Estoy diciendo las recibidas por el Ministerio del Interior. Y creo que muchas administraciones se darían con un cántaro en los dientes de que todas sus adquisiciones de mascarillas, etcétera, hubieran tenido el éxito en ese sentido que tuvieron las del Ministerio del Interior. Yo, fíjese, a raíz de la labor de la inspección de los servicios, hemos sabido que cuando se habla de acreditar la solvencia de Soluciones, había un informe de una persona que compareció aquí en calidad de compareciente y ha terminado en calidad de investigado, en el que se definía como alto el riesgo de incumplimiento de contrato por parte de Soluciones, y sobre si había habido impagos por parte de Soluciones de Gestión se decía que sí, y se calificaba la solvencia con un 3 sobre 10. Esa es la empresa a la que Fomento contrató las mascarillas y a las que ustedes se sumaron. Pero es que, ¿sabe usted que también compraron mascarillas a otra empresa que se llama Inju, a la que le dedicaron 3,9 millones de euros? ¿Ha tenido usted ocasión de echarle un vistazo qué es Inju? A ver, le voy a contestar por partes. Lo que correspondía en aquel momento para la contratación era, evidentemente, tener constancia que no había ninguna deuda fiscal, ninguna deuda con la Seguridad Social. Y eso, evidentemente, ocurría en el caso como no podía ser de otro modo. Luego también estaba la garantía de que el pago era a la entrega, no pago anticipado como hicieron otras administraciones y tuvieron pérdidas y no sé cómo justificaron. En este caso teníamos también garantizado que no iba a haber un perjuicio para lo que es el erario público si no se cumplía el contrato o pasaba cualquier circunstancia. Esa cautela también estaba. Y la otra empresa a la que usted hace referencia, he tenido conocimiento después, evidentemente, de que también se ha contratado casi por 4 millones de... casi 3,9. Casi, le iba a decir, casi 4 millones de euros. Y según el informe que me apuntaron o que me indicaron luego posteriormente, esta empresa no quería seguir contratando con el Ministerio del Interior porque el precio que nosotros asumíamos parece ser que para ellos no era suficiente o quizá tendría alguna otra administración que le pagaba otras. Señor Marlasca, yo no le recomendaría sacar mucho pecho con esta empresa. Esta empresa pegó un pelotazo de 71 millones de euros y después del pelotazo esta empresa se liquidó y su propietario está desaparecido. Inju fue constituida por Vanessa Durán Mesas, la primera persona que figura en Have Got Time, que curiosamente, porque aquí todo sucede por curiosidad, es la empresa que pagaba el chalet de Ábalos en Sotogrande. Y ustedes le adjudicaron 3,9 millones de euros. Es decir, no solo adjudicaron a la trama la parte que corresponde a Soluciones, sino también a la parte de Inju. Pero usted entiendo que tampoco lo sabía, claro. Evidentemente, y que tampoco tiene ninguna responsabilidad. No sé nada de eso, pero seguro que hay más administraciones y miren y pongan la lista. Armengol tiene razón y Ángel Víctor Torres tiene seguro que alguna del Partido Popular en esas circunstancias seguro que también es cliente, ha sido cliente de esa empresa. Le vuelvo a decir, si me deja terminar porque me parece importante, la importancia en aquel momento de conseguir ese material para proteger a toda nuestra gente, todas las administraciones. Y lo que hacíamos, evidentemente, es tener las garantías necesarias de que podíamos conseguir el mismo. Mire, voy a ir terminando porque hay una cosa que verdaderamente hace usted referencia al precio. Ustedes licitaron por 3,27 euros las mascarillas. 3,27. El precio final que pagaron fue 2,7. ¿Sabe por qué licitaron a 3,27 y pagaron a 2,7? Porque no es por la cuestión de los impuestos. Efectivamente, porque en el inicio no se enteraron que estaban exentos del pago del IVA y también de los aranceles. Que fue y se posteriormente cuando se adopta, cuando es la exención del impuesto. Vale, pero... Le vuelvo a decir, no dude de la profesionalidad de los servicios de contratación del Ministerio del Interior, no, pues mire, creo sí que la han demostrado sobradamente. Sí que voy a dudar, mire. En un correo del 26 de abril, Daniel Bermal, que es el responsable, que ojo, ustedes borraron los correos electrónicos con la excusa de que él se había jubilado, pero él
vino a la comisión y dijo que los tenía y nos los remitió, dice en una negociación con Íñigo Rotaeche, a la sazón responsable de Soluciones. Dice, Íñigo, si todos tenemos nuestras razones, yo tuve que hacer un expediente de emergencia en el que le digo a Hacienda que necesito una cantidad determinada de dinero. Esa cantidad, ojo, porque así lo había dicho Koldo, era de 2,50. ¿Puedo preguntarle si usted negocia habitualmente el precio de los contratos de su ministerio con los asesores de otros ministerios? ¿A usted esto no le parece una... En fin, usted es penalista, yo soy lego en derecho. ¿A usted esto no le parece una irregularidad como un pino? Vuelvo a decir y le refiero, no ha habido ninguna irregularidad. Lo primero, no hemos borrado ningún mensaje, ningunos correos de ningún funcionario, sino que eso, por norma, al año de la comunicación, desaparecen o deben desaparecer. Luego el funcionario, evidentemente, puede y debe. Yo, desde luego, voy a guardar todos los míos. Y los guardo siempre, evidentemente. Todo por cualquier circunstancia, pero por ley, porque no se pueden estar... ¿Por qué se negoció con Koldo el precio de la mascarilla? Me voy a contestar, pero es que me ha hecho dos preguntas. Déjeme terminar la primera. No se borran, sino que eso es una aplicación de la norma. Evidentemente también subyace la protección de datos de todos los titulares a ese respecto. O sea, que no es baladí y es la ley la que establece esa circunstancia. Y en segundo lugar, le vuelvo a decir que cuando se tiene conocimiento, y yo lo he tenido a posteriori, de que hay esas sociedades, son las que contratan y nos remiten a esas sociedades, como una de ellas, la de Soluciones de Gestión, se le indica también al personal de contratación del Ministerio del Interior que la persona que puede hacerlo dentro de transportes de vehículo, por así decirlo, de comunicación, es Koldo. Supongo que Koldo trasladaría lo que le habría dicho la empresa del valor de las citadas mascarillas. O sea, se sacó del órgano de contratación la decisión del precio del objeto del contrato, lo cual a usted no le parece una irregularidad manifiesta. No es así, ¿no? Es la cuestión... Señor ministro. Señor Santamaría, le quedan dos preguntas, ni una más. No, voy a hacer una valoración y termino. Me gustaría terminar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, la cuestión que le quiero referir no es la fijación, es la determinación del precio que la empresa da. Punto y seguido, es simplemente tomar conocimiento del precio que la empresa suministradora da. Abundando en la necesaria independencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una democracia para poder ejercer su labor. Nos preocupa que haya prorrogado al DAO de la Policía Nacional en el servicio. Parece que no haya ningún policía nacional más capacitado para realizar ese servicio. Nos preocupa que vaya usted a nombrar un responsable de la UDEF, lo que me lleva a hacer una pregunta, y sin que entre usted en detalles. ¿Cuántos casos de corrupción que afectan al PSOE lleva la UDEF? ¿1, ninguno, 0 o 0,5? Y luego hay dos cosas que nos preocupan. Nos preocupan los nombramientos a dedos para los inspectores de la UCO, nos preocupan las declaraciones del DAO de la Guardia Civil hechas públicas en un grupo de WhatsApp que va a controlar, entiendo que no las fotos picantes del señor Ábalos, sino la posición del señor Sánchez como objeto de una trama corrupta o presuntamente corrupta que es ahí, pero también nos preocupa lo que sucedió, y usted no ha explicado, con el anterior DAO de la Guardia Civil, al que cesó y no ha explicado por qué. Apelando al sentido del Estado de este partido, no entramos en el asunto, pero nos gustaría que se explicara y que se dieran los detalles, por lo menos valorando en el conjunto la necesidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de trabajar libremente y sin injerencias para destapar casos de corrupción que afecta al Partido Socialista. Por mi parte, muchas gracias, señor ministro, por atenderme.